Vale, muy bien, muy buenas. Ya estamos ahora en la parte práctica de nuestro programa y lo tenemos aquí a Roberto preparado. Ángel está queriendo escapar, pero no lo dejamos. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos había contado Ángel que tenía en ese gemelo, por favor. Ángel hablaba aquí de unas molestias ya que perduran desde hace mucho tiempo, una cicatriz de lesión sobre el tendón de Aquiles de ambas piernas que nunca terminó de recuperar bien. Bueno, pues es una forma un poco también buena para trabajar o para introducir lo que es el CIRIAS. El masaje transverso profundo actúa básicamente sobre el proceso cicatrizal de una lesión. Una vez que se ha producido la lesión, yo estimo unos 10-12 días para poder actuar con el CIRIAS, una vez que empieza la primera estructura cicatrizal. Pero también se puede utilizar bastante en lesiones antiguas mal curadas que han dejado una cicatriz residual fibrosa y que nosotros con el CIRIAS lo que pretendemos es ablandar esa cicatriz engrosada, limarla de asperezas para que recupere el músculo la elasticidad o la estructura y la funcionalidad que tenía antes perdida, tanto el músculo como el tendón, como el ligamento, que son las tres estructuras del tejido blando que yo quería explicar. Estás trabajando y potenciando lo que veo de una forma impresionante, la irrigación sanguínea y el sistema nervioso, ¿verdad? Por supuesto, sí. Allí donde hay un tejido infiltrado, indurado, hay una cantidad mayor de colágeno y nosotros con el CIRIAS lo que hacemos es un poco disolver, rearmonizar esa cicatriz que ha sido caótica y, por supuesto, favorecer la circulación, todo el retorno venoso, claro, y toda la estimulación neural. Las personas que están en casa es esa estructura muscular que está endurecida, esa cicatriz que está con queloides, que está gruesa, que no se ve por ahí, pero está por debajo. Lo que está haciendo el operador con sus dedos es potenciando la irrigación sanguínea y potenciando la fluidez del sistema nervioso local, ¿sí? Exacto. Y eso es una cosa que yo ahora la voy a explicar un poco para él, pero a la vez quiero explicar unas pequeñas pautas en la parte final del programa de cómo podríamos hacer ese pequeño automasaje en casa, porque no va a ser el mismo trabajo que lo hace un terapeuta, pero va a ser, como yo digo, un masaje aspirina, un CIRIAS aspirina, que nos va a aliviar de muchas molestias simplemente sentados en el sofá, viendo televisión, sin torturarnos a nosotros mismos, pero con un poco de concentración y de dolor, que es bastante eficaz. Bien, ¿vale? Pues entonces, mostrarnos cómo es esa maniobra. Bueno, lo más importante para el CIRIAS es ser preciso en el punto exacto de la lesión, en el punto cicatrizal, y eso lo marca el dolor, ¿bien? Entonces, una vez que precisamos el punto, en este caso vamos a simular que tuviéramos una rotura en el gemelo interno, una rotura que se produjo hace unos 10-12 días, que ya ha pasado por el hielo y por todos los tratamientos conservadores que le bajan la inflamación, y nosotros queremos elastificar esa cicatriz que se ha formado aquí. Bien, entonces precisamos el punto. Voy a ponerme aquí en esta posición, permitirme para que el gemelo esté en completa relajación, porque eso sí es importante. Cuando trabajamos el músculo tiene que estar en relajación, ¿eh? Cuando trabajamos el tendón tiene que estar en tensión, y cuando trabajamos un ligamento, como vamos a hacer con el ligamento lateral externo del tobillo, el ligamento tiene que estar en semitensión. En este caso estamos con un músculo y tiene que estar en una relajación completa. Simulamos que la rotura está aquí, que es el punto donde más dolor se desencadena, así nos lo indicaría el paciente o nosotros mismos si nos tocamos, y yo soy mucho de usar el pulgar. Entonces, una vez que está el punto precisado, la otra parte importante de la técnica es la definición de este masaje, lo dice, masaje transverso profundo, es decir, transverso a la dirección de las fibras. Y profundo, porque la profundidad de nuestro dedo también la marca un poco el dolor. Hay que ser más profundo conforme la cicatriz es más dura y más engrosada. Si la cicatriz está todavía muy débil o no está bien cicatrizado el músculo, hay que ser bastante leve en la profundidad y en la intensidad. Y el deslizamiento, si lo pudiéramos medir, sería prácticamente medio centímetro en una dirección y medio centímetro en otra. Precisando. Yo soy mucho de usar el pulgar, pero uno puede usar cualquier otro dígito, uno sobre otro o dos dígitos, pero siempre, lo que he dicho, respetando el punto de cicatrización y transverso a la dirección de las fibras. Y siempre, eso es una ley que hay que intentar cumplirla a rajatabla. Si trabajamos un músculo hay que hacerlo en relajación o semi-relajación, incluso en esta postura, y si trabajamos un tendón, como vamos a hacer ahora, lo hacemos en tensión. En este caso, él ha hablado de una lesión del tendón de Aquiles antigua, que en este tiempo de charla aquí no hemos tenido tiempo de precisar. Pero bueno, yo cogería el tendón de Aquiles, lo coloco en cierta tensión, supongamos que la lesión está aquí, hago una especie de pinza, bien con estos dedos o bien con mis dos pulgares, y hago un movimiento transverso de deslizamiento
que es transverso a la dirección de las fibras del tendón de Aquiles. Bien, y ahí estaríamos, pues, unos 2-3 minutos. Bien, eso es muy importante, ¿eh? O sea, tenemos que buscar la dirección que tiene el músculo, ¿sí? Si estamos hablando de una vertical, trabajar en cruz. En cruz, exacto. Exacto, transverso la y buscando el punto de dolor, lógicamente tolerable. Exacto, claro, ¿sí? tolerable. Bien. Habría que matizar un tema. En aquellas piernas edematosas o tendencias a las varices, ¿sí? Con cuperosis, en fin, con lesiones, pues eso ya sería otro tema. Sí, eso es un tema un poquito más delicado, hay que dejarlo un poquito en manos de un especialista, porque hay que drenar primero bien la zona y ser bastante respetuoso. Donde hay una variz o un derrame circulatorio o algún problema, algún trastorno de otro tipo, yo prefiero no tocar y dejar que un poquito otro tipo de tratamientos conservadores como el hielo, alguna crema o algún tipo de tratamiento más conservador. Sí, me refiero a que las personas, lo de siempre, por favor, si las personas tienen dudas, obviamente no hagan cosas que pueden poner, esto es una cuestión de criterio personal, ¿no? Evidentemente, si queda un paciente en tus manos, tú esto lo puedes llegar a manejar y decir, bueno, mira, no, vete a un especialista y punto, yo no trabajo en esto. Pero estamos justamente dando información de que esto que estás haciendo es para resolver un problema que está en profundidad. Pero, por favor, señor televidente, si usted tiene la pierna con lesiones, y hay varices y hay otros temas, no, para usted esto no es. No. Mejor pregunte y cerciórese en dónde corresponde, ¿vale? Exacto, hay que acudir siempre a un buen especialista que te asesore exactamente si realmente tienes problemas. Tampoco es una cuestión de autolesionarse o hacerse más daño o correr ningún tipo de riesgo. E incluso para propios terapeutas, cuando hay dudas, es mejor no... ¿Qué pasa después que haces la terapia? Bueno, eso es una cosa que también quería un poquito explicar. La terapia está enfocada a esa cicatriz que hemos dicho grosera, caótica, que el colágeno empieza a formar a raíz de una rotura muscular o un desgarro tendinoso o cualquier otro tipo de contratiempo o lesión antigua. Pero antes, a mí me gusta, y también después, elastificar toda la zona. Entonces nosotros tenemos un repertorio básicamente de presiones, en lo que son, podríamos llamar, estiramientos por inhibición, son premanipulaciones osteopáticas que se hacen mucho como preparación del paciente, y en este caso el músculo o la estructura a trabajar y toda la periferia hay que trabajarla con nuestras manos, relajarla pausadamente antes de aplicar la técnica. Y muchas veces antes y después. Bien, para dar una información de relajación absoluta de todo el área periférica, que es muy importante que el sistema nervioso integre todo, que no nos quedemos solo en el punto de lesión. Evidentemente, tú para poder hacer eso tienes que tener una sensibilidad y sensorialidad personal y profesional muy aguda, ¿no? Porque ahí se sienten cosas, tus manos están viendo el tejido. Exacto. Están tocando, pero lo están viendo, es una forma de leer, ¿no? Sí, yo soy un pesado con mis alumnos, tejido, es decir, cuando yo estoy ante un alumno o ante una persona que se inicia en las terapias manuales, soy muy pesado en su capacidad sensorial, en esa memoria kinestésica de las manos, y decirle, dejamos a un lado todas las embrocaciones, aceites y productos que tú puedes usar en un masaje, tienes que pasar mucho tiempo sintiendo, y esto tiene mucho que ver con la introducción del programa que ha hecho Javier sobre la calidez de las manos, sobre esa comunicación paciente-terapeuta. Tus manos te hablan de su piel y de su estado y tú le transmites algo. Entonces ahí tenemos que sentir y trabajar mucho el tejido blando, y sentir nosotros como el tejido blando es casi como una masa de pan que nosotros llevamos a donde queremos, para que luego la cicatriz de la lesión que vamos a tratar con cirias esté a nuestra merced. ¿Vale? Entonces, porque muchas veces si atacamos directamente a la lesión, el cuerpo se contrae, o porque tiene toda la musculatura contraída como un mecanismo de defensa, y nosotros le vamos a liberar de ese mecanismo de defensa para poder luego aplicar el cirias. Claro, es que si tenemos una lesión en un plano medio y el plano superficial está sensorializado, o sea, molesta, y no respeto ese plano, pues evidentemente ya ahí me va a ser una respuesta de protección y no me va a dejar llegar. Va a ser una barrera que no deja llegar al plano profundo. Y puedo hacer daño en la superficie sin llegar a tener que poder trabajar. Aparte de eso, esto es la información total del sistema nervioso. Cualquier daño que nosotros provoquemos por no ir respetando los pasos de acceso a la cicatriz, lo va a recibir la persona y se va a poner en mecanismo de defensa y se puede marchar con más dolor del que vino, y luego acordarse de nosotros durante la siguiente semana. Nos comentaste que lo podemos hacer en casa, en ciertas cosas leves, ¿sí? Nos
podemos hacer automanipulaciones. Sí, podemos hacer automanipulaciones. Mira, una de las que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es una cosa que ha sufrido casi todo el mundo y aprovechamos para introducir los ligamentos. Es un esguince de tobillo en la calle. Y la gente te acude y dice, sigo teniendo dolor. Hace 2 meses que tuve el esguince y sigo teniendo dolor. Este dolor no tengo bien cura. Bueno, nosotros miramos un tobillo y si no hay inflamación o la inflamación es muy pequeña, seguramente en el ligamento lateral externo, que es donde más se lastima el tobillo, siempre se lastima en esta dirección cuando provocamos un esguince, allí, en ese punto de dolor, un Cirias, aspirina, como le digo, que se puede hacer uno en casa por sí mismo, nos puede liberar mucho de esa lesión insidiosa que lleva con nosotros mucho tiempo y que no hemos sido capaces de recuperar. ¿Y sería cómo? Bien, bueno, analizamos que las fibras de los ligamentos laterales externos del tobillo son en esta dirección, entonces nosotros vamos a trabajar en un movimiento transverso de esta dirección y profundo. Pero eso lo haría yo sentado, por ejemplo. Lo puede hacer uno sentado. Ahora si quiere lo mostramos. Sentamos al paciente. Sentamos al paciente. Siéntate, Ángel, para que sea un poco a modo de automasaje, ¿vale? Eso, ahí mismo. Está sentado en su sofá, bien. Tenemos este tobillo que ha sido lastimado hace tiempo. Y el ligamento hay que trabajarlo en semitensión para que recupere la elasticidad a la vez que rearmonizamos esa cicatriz vieja residual de un esguince mal curado. Buscamos el punto de lesión, que es siempre muy doloroso en el esguince de tobillo, y ahí trabajamos transverso en dirección a las fibras. Y entonces ahora le pedimos que lo haga él. Muéstrame un poquito, muéstrame un poquito porque es interesante eso de vuelta. Muéstramelo, mira. La manipulación que has hecho recién, mira, hay para matizar. ¿Sí? Mantenemos el ligamento en un cierto grado de tensión, en el que no hay dolor. Si llegamos a un bostezo articular máximo, sí podemos provocar dolor. Buscamos el punto de lesión, el punto donde el ligamento realmente se lastimó en su momento, que es muy fácil averiguarlo, porque es donde nos queda un dolor permanente durante meses que nos acaba de ir, y allí, con nuestro pulgar, con cualquier otro dedo. Y la persona podía estar sentada, podría estar acostada. ¿Sí? En dirección a la persona podría estar sentada, acostada. Si quieren, yo mismo lo voy a simular. Se sienta uno en su sofá, se quita el calcetín y busca uno el punto de dolor aquí. Aquí está, en el ligamento. Ahí está. ¿Vale? Y ahí mismo hacemos un poco de trabajo transverso. Sí, es un masaje con presión fuerte. Con presión fuerte. Y transverso, eso es lo importante. Y transverso. Hay que hacerse un poco de daño. No un dolor que no se soporta. Que moleste. Que moleste, pero sí un poco de daño para que esa fibra, esa cicatriz caótica que siempre es doloroso y antigua, pues vaya cediendo paulatinamente. Esto es muy importante porque luego cuando la persona se pone en manos del profesional, tenemos la posibilidad nosotros ya de matizar los dolores y los límites en los cuales nos podemos aguantar, ¿no? Sí. O sea, porque no es cuestión tampoco de tener un dolor imposible de soportar, es una molestia fuerte, pero nada más que eso, ¿sí? Exacto, exacto. Una cosa, un matiz sobre eso que estábamos hablando en cuanto a la precisión del punto de lesión. A mí me gusta preguntarle a mis pacientes, señálate dónde te duele. Porque el paciente es muy intuitivo y sabe dónde cada día caminando. El único que sabe dónde le duele. Yo tengo una molestia en el tendón de Aquiles en tal punto. Tócate donde te duele. Porque puede ser una buena ayuda para nosotros. No estar ahí explorando hasta que encontremos el punto de dolor, porque el paciente tiene una precisión exacta donde tiene el dolor. Ponte otra vez, recuerda un poquito la manipulación y otra vez estamos hablando lo que sería el tendón de Aquiles, que eso es un trabajo, porque tanto el músculo... las personas están acostumbradas a hablar de músculos, pero los tendones son un poco misteriosos, ¿no? Sí. Bueno, el tendón generalmente a mí cuando acuden vienen por lesiones muy antiguas. El tendón hay que recuperarlo muy bien después de una tendinitis provocada por un sobreesfuerzo deportivo, por una lesión muscular anterior, por un poco propio desgarro en el tendón. Se ha formado un tejido cicatrizal y suele dejar dolor bastante tiempo posterior, porque además la gente se precipita en la vuelta a la actividad. Entonces yo generalmente en este caso, una vez que el paciente me ayuda y me señala el punto de lesión, yo lo hallo. Trabajo al principio un Cirias bastante suave sobre el punto de la lesión, y luego, digamos que yo, a través del trabajo del tejido blando de toda la zona periférica, le cambio la información. Bien. Entonces, resumimos, necesitamos, como hemos dicho al principio, una persona que tenga capacidad de sentir, sentir con el corazón, sentirse terapéuticamente seguro. Y luego la proyección de las manos con todo tino, con toda tranquilidad, ir sintiendo, escuchando para que vayan cambiando las pautas biológicas de esos tejidos. Exacto. Roberto,
el tiempo siempre es el complicado. Se Sí, nos sí. terminó. Yo agradezco mucho vuestra invitación, haber podido expresar brevemente todo este pequeño conocimiento sobre el Cirias, y espero que sea útil a terapeutas y a personas en casa que se lo puedan practicar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Continuamos otro día. Gracias y hasta luego.